todos y cada uno de ustedes. La paz del Señor sea con tu familia y con todos tus seres queridos. Vamos a leer la carta a los Romanos. Vamos a buscar el capítulo 8. Vamos a ver el verso 28 a su verso 32. Romanos capítulo 8, verso 28 al 32, dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Eterno Dios, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Alabo, bendigo, glorifico tu santo nombre, porque en ti hay verdadera vida. Porque en ti está lo verdadero, lo real, lo genuino. En ti está, Señor, la vida eterna, la vida abundante. Yo te ruego, Señor, que esa vida que nos diste en Cristo Jesús nos cubra, nos llene, nos sacie. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, cubrimos a todas nuestras familias y seres queridos con la vida del Mesías, con la vida de Jesucristo. Pedimos al Señor que sea más poderosa la vida que cualquier acechanza de muerte o cualquier acechanza de desgracia. Así de poderosa sea la vida como es la luz, más poderosa que las tinieblas. Y así como la luz resplandece en la oscuridad, así resplandezca la luz de la vida en cada corazón, en cada vida de nuestros seres queridos y de todos nuestros hermanos que suben a la casa del Señor a adorar el nombre del Señor. Padre, en esta hora abre nuestro entendimiento, danos mucha sabiduría y concédenos la gracia de poder predicar tu palabra bajo la guía de tu santo y bendito Espíritu. Señor, usa nuestra vida para tu gloria, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito el Señor nuestro Dios. Que el Señor traiga a todo su pueblo que aún falta. ¿Sí? A través de la carta a Romanos y a través de muchas citas bíblicas nos damos cuenta que dice el Señor que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Y también dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la Biblia dice que el Señor antes nos conoció, y como antes nos conoció, nos predestinó. Y dice que nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos, el primer Hijo de Dios. Y dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
De algo estamos seguros, y es de que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y de algo estamos seguros también, que cuando estemos con Él conoceremos cómo nos conoció. Aleluya. Y conoceremos, ¿verdad?, desde dónde nos conoció el Señor. A su nombre la gloria. Entonces, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a dar este tema que le he titulado "Ya se nos dio, ¿qué vamos a hacer con ello?". ¿Sí? Primeramente, la salvación. La salvación ya se nos dio. ¿Qué vamos a hacer con la salvación? ¿Sí? La salvación ya es un regalo que Dios nos dio. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero dice que murió por nuestros pecados. La primera carta a Corintios 15 nos habla, ¿sí?, lo que es el Evangelio, ¿sí? Verso 1. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean, este es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? O sea, Cristo no murió nada más por morir. El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Verso 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces ya se nos dio la salvación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Leíamos la carta de los Hebreos, capítulo 2, ¿verdad? Y nos dice de esta manera: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vea lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se nos ha dado la salvación. Cristo ya murió por nuestros pecados. Cristo ya resucitó de los muertos para justificarnos. Y ahora la salvación es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí y a todos los que creemos en Jesucristo, para gloria de Dios.
Pero si se nos dio la salvación, entonces lo que nos toca hacer a nosotros es cuidarla. Ya se nos dio la salvación, ¿qué vamos a hacer con ella? Cuidarla. Cuidarla. No sea que nos deslicemos, resbalemos. Ya se nos dio la salvación. ¿Qué? No la descuidemos, no descuidemos una salvación tan grande. Valoremos la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo. Ya se nos dio la fe, ¿qué vamos a hacer con la fe? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Ya se nos fue dada la fe, ¿qué vamos a hacer con la fe? Carta a Santiago, capítulo 1. ¿Sí? Desde el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastrada por el viento es echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Se nos ha regalado la fe. La carta a los Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vea, y esto ni es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. El Señor nos ha regalado la fe. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con la fe? Dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Que nos gocemos. Y dice que la prueba de nuestra fe producirá ¿qué? Paciencia. Entonces, la fe es un don que se nos ha dado, pero nos corresponde a nosotros hacer que la fe crezca. ¿Sí? Dios nos dio la fe, pero a ti te corresponde hacer que esa fe crezca. A mí me corresponde hacer que la fe crezca. ¿Sí? Por eso aquí todos tenemos la fe en el Señor, pero no tenemos la misma medida de fe. Unos tienen poca fe, otros tienen algo de fe, otros tienen mucha fe. ¿Sí? Y claro, es bien importante esto de lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 17, ¿sí? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Cuando vienes a la iglesia y se te está predicando la palabra, ¿tu fe crece? ¿Sí? Cuando tienes pruebas y confías en Dios y sales de ella, de esas
Cuando hay una enfermedad y te mueves en fe y el Señor te sana, tu fe crece. Cuando hay una situación económica y pones tu necesidad en Dios y el Señor te provee, tu fe crece. ¿Sí? Las pruebas solo son oportunidades para hacer que tu fe crezca. Los problemas solo son recursos para que tu fe crezca. Las situaciones difíciles solamente son, ¿verdad?, medios para que tu fe crezca. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Así que no te puedes quedar con la fe que Dios te dio, tienes que hacer que tu fe crezca. ¿Sí? Tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser una mujer de fe. ¿Sí? En este 2025, todo lo vamos a conquistar por la fe. Otra vez, en este 2025, todo lo vamos a conquistar y a lograr por la fe en Jesucristo. Todo lo vamos a conquistar. Ese fue el mensaje que dio el Espíritu Santo. En este 2025, el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y la palabra que dio el Espíritu Santo: confíen en el Señor. Entonces es un año 2025 donde vamos a tener retos, donde vamos a tener desafíos, donde vamos a tener pruebas, donde vamos a tener luchas, y en todas ellas las vamos a tener que conquistar por la fe en Jesucristo, y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente: no te dejaré ni te desampararé. Y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Si hoy a algo le tienes que echar muchas ganas, es a la fe. Cada día vive por la fe. ¿Sí? Cada día. Esa situación, ponla en el Señor. ¿Sí? Haces más orando que andar corriendo de allá para acá y nadie te ayuda. Mejor ora a Dios, que el Señor te diga dónde está la puerta abierta para que tú salgas de tu situación. Por eso, siempre que los hermanos nos piden apoyo de llevar a alguien a un hospital o alguna clínica, ¿verdad? Primero oramos y le decimos a Dios: ¿a dónde lo llevamos, Señor? No andamos corriendo de hospital en hospital. Le decimos al Señor: Señor, ¿hacia dónde llevamos esta necesidad? Y bendito sea Dios, el Señor ya no dice: llévalo a Valle, llévalo a especialidades, llévalo a Valbuena. ¿Sí? Y bendito sea Dios, como en el caso, ¿verdad?, de nuestro
hermano Mateo que se cayó, se fracturó y todo eso. El Señor nos movió a llevarlo hasta el hospital de Limán. Oramos por él y dijimos, ¿sabes qué? No te van a operar, Mateo. En el nombre de Jesús, estás sano. Y salió el niño solo con un yeso y le dijeron, ¿sabe qué? No lo vamos a operar. Y voy a la casa, ¿verdad? A ver al niño y lo veo perfectamente muy bien. Sí. Pero es importante orar, buscar el consejo, la dirección. Por eso es necesario que crezcamos en la fe. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Estaba leyendo anoche, ¿verdad?, varios estudios, y me llamó mucho la atención lo que decía. Dicen que el mundo, dicen que tú eres lo que comes. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Ajá. O sea, tú comes puras cosas sanas, estás sano. Comes puras cosas comida chatarra, pues estás enfermo. ¿Sí? Pero decía, pero en el mundo cristiano y en la vida espiritual, tú eres lo que hablas. El mundo dice que el hombre es lo que come, pero los siervos de Dios dicen, tú eres lo que hablas. ¿Sí? Dios puso la vida y la muerte en nuestra boca. Tú eres lo que hablas. Situaciones difíciles, problemas, enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares, acechanzas de robo, acechanzas de muerte, acechanzas de enfermedad, acechanzas de accidente. ¿Qué vas a hacer? Tú, ¿verdad? Eres lo que hablas. Cuando te llega una prueba, ¿qué dices? Cuando te llega una situación difícil, ¿qué es lo que hablas? Porque tú eres lo que hablas. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que hable mucho comerá de sus frutos. ¿Qué tanto hablas? ¿Sí? La iglesia, ¿verdad?, aprendió que cuando alguien dice, no, pues es que a lo mejor este año me muero,
La iglesia aprendió cuando oía cosas así, decir, ¿sabe qué? No lo permitimos en el nombre de Jesús. Se cancela. ¿Sí? Se cancela en el nombre de Jesús. ¿Sí? Algunos se enojaron porque dicen que ¿quiénes somos nosotros para cancelar? Pues nada más somos hijos de Dios. Y el Señor dijo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí, hermano? Lo que digas te será hecho. ¿Sí? Yo creo eso. Lo dijo el Señor, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Sí? Por eso siempre que oro por cualquier necesidad, le digo al Señor, ahora dame la palabra. ¿Cuál es la palabra para esta situación? Dame la palabra, Señor. ¿Sí? Porque en esa palabra yo voy, ¿verdad?, a ejercer mi fe, y en esa palabra voy a decirle a la persona, no se preocupe, el Señor ya arregló las cosas. A Dios gracias, ¿verdad? Se había extraviado este niño, Iker. Y pues empezamos a orar. Cuando llegó su mamá ya a la iglesia, allá en Covadonga, le dije, no te preocupes, el niño va a aparecer. Oré por ella y le dije, ¿sabes qué? El niño va a aparecer. Simplemente que el Señor te está haciendo ver que regreses. Porque ya tienes 6 meses que nomás no vienes a la iglesia. Pero el niño está bien, no le va a pasar nada y va a regresar. Ustedes lo vieron entrar a la iglesia. Ahorita ya están yendo a la iglesia. ¿Sí? En esa palabra, o sea, a mí el Señor me dio esa palabra, y en esa palabra yo me muevo en fe y le digo, no te preocupes. Está garantizado que el niño va a regresar contigo. ¿Sí? Cuando Dios nos da algo, nosotros tenemos que creerlo. ¿Sí? Por eso, ya se nos dio la salvación. ¿Qué vamos a hacer? Cuidarla. Ya se nos dio la fe. ¿Qué vamos a hacer? Hacer que crezca la fe. Hacer que crezca la fe. ¿Sí? Y la fe, ¿verdad?, va creciendo en cada prueba que tú vas venciendo. La fe va creciendo en cada dificultad que tú vas viendo cómo Dios soluciona esa dificultad. ¿Sí? Por eso, el mundo dice que tú eres lo que comes, pero los siervos de Dios dicen que tú eres lo que hablas. Si hablas puras palabras pesimistas, estás en el suelo. Por eso mismo, sorprendentemente, ¿verdad?, los doctores así en nuestra cara nos han dicho, ¿verdad?, ya no hay nada que hacer. En media hora se muere. ¿Qué decimos? Doctor, respetamos su opinión, pero ¿sabe qué? Falta lo que diga el Señor. ¿Sí? Falta lo que diga el Señor. Porque lo que ustedes no pueden hacer, lo puede hacer el Señor nuestro Dios. Porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y los doctores me han dicho,
sí, cierto, tienen razón. Dice, solo esto, un milagro, perfecto, pues lo vamos a pedir, doctor. Sí. Y por eso mismo, ¿verdad? Allá en Puebla, en el hospital de Puebla, cuando nos dijeron que esa niña en media hora se moría porque se le hicieron 3 heridas en el corazón y nunca pudieron cerrar las heridas, solamente pues, la cosieron, dijeron pues ya, se va a morir. Pero el Señor, ¿verdad? Le sana a esa niña, ¿sí? Estuvimos pasando a orar, nos daban nada más media hora, ¿sí? Su mamá pasaba 15 minutos, yo pasaba 15 minutos y nos poníamos a orar. Después de 3 días y 3 noches de estar orando por la niña, el corazón empezó a latir correctamente, las heridas el Señor las había cerrado, cicatrizado, ¿verdad? Y no solo le sanó el corazón, sino el hígado que lo tenía 3 veces más grande, se lo dejó al tamaño correcto. Los riñones enfermos fueron sanados y los pulmones defectuosos también fueron sanados. Y cuando yo llegué a ese hospital, ¿verdad? Después de que Dios hizo el milagro y solamente iba yo a visitar a esa muchacha, a esa niña, me decían todos los médicos, las enfermeras me decían, oiga, ¿usted fue la persona que vino a orar por Leticia Díaz? Le digo, sí, le digo, ¿por qué? Nunca habíamos visto un milagro como ese. Jamás en la vida en este hospital se había visto un milagro de esa magnitud. Y le decía yo a los doctores, pues denle la gloria a Dios para que vean que Dios existe y Dios tiene todo el poder. Pero la noticia la recibimos y yo, increíblemente, empecé a declarar palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios. ¿Sí? Encaré a la madre de la niña y le dije, ¿usted cree en Dios? Me dijo, sí. ¿Usted cree que Dios pueda sanar a su hija? Sí. ¿Usted cree que Dios pueda hacer el milagro y librarla de la muerte? No, sí. ¿Y usted cree que el Señor tenga todo el poder para restaurar ese corazón? Lo que los doctores no pudieron hacer, ¿usted cree que Dios puede? No, sí. Digo, porque mire, hermano, le voy a decir una cosa. Dios tiene todo el poder. Él envió las plagas a Egipto. Él abrió el mar. Él abrió el Jordán. O sea, empecé ahí a declarar palabra, palabra, palabra. Y todos los ídolos que estaban, ¿verdad? En la parte derecha, todos los ídolos se cayeron, todos. Todos los ídolos, ¡pum!, para abajo. ¿Sí? Y cuando yo vi que todas las imágenes se cayeron, le dije, aquí está el Señor. Porque es claro que donde está el Señor, los ídolos no tienen poder. Los ídolos caen. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y la gente, ¿verdad? Ahí vio que se cayó todo eso y ya fueron y pues lo acomodaron y ahí otra vez. Y yo seguía declarando la palabra, pura palabra Dios le estaba dando yo a la hermana. Y vamos a entrar a orar y vamos a declarar sanidad y vamos a declarar que el Señor ya hizo ese milagro y se volvieron a caer los ídolos. Le dije, hermana, segunda vez, esto está confirmado, su hija va a sanar. Por eso yo le dije a la hermana, de una vez le digo, hermana, ¿va a entrar a llorar? No entre, mejor déjeme a mí orar. Si va a entrar a orar. Si no, ni entre. Y me dijo, no, sí voy a orar. Le digo, pues entonces 15 minutos y 15 minutos. Cuando Raquel estaba chiquita y se subió a un zaguán y se cayó el zaguán encima de ella y le rompió toda la cara. ¿Sí? Se desoldó el zaguán de donde estaba y se vino encima de ella. ¿Sí? Toda la cara cortada, toda. Cuando me la llevaron, ¿verdad? Sangrando, le dije, vamos a orar. Estaban todos mis hijos, estaba toda mi esposa, y
y empezamos a hacer la oración y todos estaban llorando, y detuve la oración. Les dije que íbamos a orar, no a llorar. Así que sáquense todos. Y lo saqué. Saqué a mi esposa, saqué a mis hijos, me quedé solo en la recámara y empecé a orar y a declarar la palabra. Bendito sea Dios, no teníamos ni 5 pesos para poderla llevar al hospital o a que la atendieran ni comprarle nada. No teníamos nada. Y le dije a Dios, y Señor, tú sabes mi situación económica, no tengo ni siquiera para comprarle una pastilla a la niña. Así que dependo de ti. Necesito que cierres esas heridas. Y necesito, Señor, que quites ese dolor. Y necesito, Señor, que la niña no tenga problemas de que se haya fracturado el cráneo o algo, Señor. En el nombre de Jesús. Y sorprendentemente las heridas, el Señor las sana. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Pero todo es por la fe. Todo es por la fe. Ahora que se nos cayó este niño, el nieto del hermano Adán Romano y de la hermana Luz María Velázquez, ¿sí? Les digo, el abuelito decía, llévame a Valbuena. Le digo, no, espérate, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Bendito Dios, me dijo, Señor, llévalo a Iztapaluca. Ahí llévalo. Y lo llevé. Cuando, ¿verdad? El doctor le hizo una resonancia magnética, checó el nombre y dijo, ah, caray. Salió y, oye, tú eres esposa de fulano de tal. Sí, es mi esposo. Él es mi familiar, dijo. Espérate, no, agarra y dice, le voy a hacer la mejor resonancia magnética que hay. ¡Fum! Para adentro. ¿Sí? Al otro día nosotros pidiendo el pase para ir a orar por ese niño, por Efren. Y me van diciendo, hermano, no va a poder ir a orar por el niño porque ya lo dieron de alta. Gloria a Dios. Solo Dios tiene todo el poder. Solo Dios. Solo Dios. El niño se cayó de un piso de alto, cayó de cabeza, se fracturó el cráneo, 8 centímetros de fractura en el cráneo. Pero estábamos predicando en ese tiempo lo que es el número 8, el octavo día, el octavo mes, el octavo año, el octavo milenio, ¿sí? Y enseñamos que es un nuevo comienzo, ¿sí? Y cuando me dijeron, tiene 8 centímetros de fractura, digo, 8 centímetros. Estamos hablando del mes octavo, estamos hablando del mes de los nuevos comienzos. Padre, este niño ya está sano. Lo llevaron a checar, porque le dieron una cita para el mes. Ni caso le hicieron al niño. Ya no le hicieron ningún estudio. ¿Qué presenta el niño? Pues nada, corre, come, duerme, juega, estudia. ¿Sabe qué, señora? Ya mejor váyase. El niño está bien. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios lo hace todo perfecto. Amén, amén.
a predicar tu palabra. Pero también, si tú quieres levantar al muerto, dime y ahorita voy a orar. ¿Sí me entiendes? Ya se espantan. Sí, no, que no se pare, que no se pare. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Sí, Señor. Señor, si tú quieres resucitar a ese muerto, dime y voy a orar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios me dice, quiero que ores porque voy a resucitarlo, el Señor lo va a levantar. ¿Sí? Me dice mi hija Raquel, ay padre, cuando vayas a hacer eso me avisas para salirme, por favor. Digo, pues en vez de que te goces, no, dice, no, ¿cómo vas? ¿Se imagina? Oramos para que resucite el muerto, Dios lo resucita y se muere alguien de ustedes del susto. Pues mejor no. Pues mejor no. ¿Por qué digo esto? Porque Dios tiene poder de resucitar a los muertos. Amén, amén. ¿Sí? ¿Sí? Y no vamos a necesitar hacer una oración de 10 minutos, ¿eh? Para que haya una resurrección de un muerto. Simplemente vamos a ir al cajón, vamos a abrir el cajón, le vamos a agarrar la mano al muerto, a la muerta, levántate en el nombre de Jesús y se va a levantar. Es así de sencillo nada más. No tiene gran ciencia. ¿Sí? No tienes que hacer nada, ni show, ni nada, ni que toquen los chofares para que... No. Solo levántate en el nombre de Jesús. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿cómo le hizo? Él ya tenía 4 días de muerto. Simplemente Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba atado de pies y manos, salió. Cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿cómo le hizo el Señor? Le agarró la mano y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante resucitó. ¿Sí? Es por la fe. ¿Sí? Es por la fe que los paralíticos tienen que sanar, que los ciegos tienen que ver, que los sordos tienen que oír. Es por la fe en Jesucristo, claro, que las personas, ¿verdad?, minusválidas tienen que sanar. Un día oramos por una persona minusválida. Sí, oramos por ella. Mi hermana Rosita, mi hermana Carmen y yo oramos. Y ¿verdad, hermana Carmen, que ese enfermito nos habló? ¿Sabe qué dijo? ¿Cómo dijo, hermana Carmen? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando dijo? ¡Ya déjenme! Inmediatamente dije, esta enfermedad es una posesión demoníaca. ¿Sí? Pero como la abuelita estaba así toda nerviosa y diciendo, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Porque se espanta la familia. ¿Sí? Pues ya dejamos de orar y todo. Hablamos
familiares y le dijimos, su hijo habló. El niño nunca ha dicho una sola palabra. Y ya no es un niño, ya tiene, yo creo que como 15, 16 años. Y le dije a los hermanos, si estos hermanos se afirman en el Señor, ese niño va a sanar. Pero ahorita es el tiempo de que ni se ven por aquí, ni se ven por allá, y no se ven por ningún lado de ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Y qué nos dijeron? No lo creemos. Le digo, pues revise las cámaras porque tiene cámaras en todos lados. Revise las cámaras. Dice, es que en ese cuarto es el único cuarto donde no tenemos cámaras. Imagínense. Ni modo. No lo creemos, pues no lo creamos. Nosotros lo escuchamos. ¿Sí? En Dios todo es posible. Amén, amén. Y todo es posible para el que cree. Sí, amén. Bueno, les voy a preguntar porque a lo mejor me estoy yendo mal. ¿Sí tienen fe? O si no tienen fe, pues pasen. Pasen si no tienen fe. Si no tienen fe, pasen y, Señor, la verdad yo no tengo fe. Dame el don de la fe. Y se lo pedimos así. Porque es más sano y es más honesto decirle, la verdad, yo no tengo fe. Pero ¿por qué no me regalas la fe para que yo pueda creer que lo que dice tu palabra es verdad y que tú eres suficiente para ayudarme en toda mi necesidad? ¿Sí? Y el Señor se va a agradar más. Que va a decir, bueno, de plano me está hablando sinceramente y eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? ¿Sí? Porque eso de que queramos presumir aquí en la iglesia que tenemos mucha fe para quedar bien con los hermanos no nos sirve de nada. ¿Sí? Si ahorita aquí hay alguien que no tiene fe y se queda sentado porque no, pues cómo me voy a quemar. No tengo fe, pero pues no, ¿cómo me voy a ver ahí que ahorita me oren? Pues ¿cómo te vas a ver? Pues te vas a ver bien porque vas a venir a que te dé el Señor un regalo bien grande. Cuando yo oí por primera vez el Evangelio, estaba en medio de pura gente que no conocía. No conocía ni a los músicos, no conocía ni al predicador, no conocía ni a los hermanos, no conocía a nadie. Pero el predicador dijo, ¿quién quiere hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Alcé mi mano y le dije, yo quiero aceptar a Jesús. Y estaba yo hasta atrás y me dijo, ¡pasa aquí al frente! ¿Qué vamos a ver? Y había un montón de gente porque en esa campaña habían invitado como unas 6, 7 iglesias y todos habían llevado gente para ayudar a evangelizar y así, ¿no? Y pasé, dije, pues yo voy a lo que voy. ¿Sí? Me dijeron, híncate, repite esta oración. Oraron por mí, pum. 400 kilos menos me quitaron. Me sentía bien ligero. ¿Qué temazcal? Ni qué, no. ¿Qué masaje relajante? No. Y sentí como así me quitaron la venda de los ojos. ¿Sí? Después seguí congregándome
ahí sentadito en mi banca cuando empieza a decir el pastor, y los borrachos no entran al reino de los cielos. Tras hasta brinqué. Y dije, pero ¿por qué no? Y leía yo Gálatas 5:19. Sí, pues no entran. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no vamos a entrar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida si yo no puedo dejar de tomar? Pero he predicado. Y si alguien no puede dejar de tomar, pase. Ahí va el hermano José. ¿Y qué? El Señor me quitó el alcoholismo. Y esos que fuman, hermanos, si estaba yo en el templo con mis Marlboro. Salía yo del templo y sacaba mis Marlboro. Uno para mí, otro para mi esposa, y nos íbamos abrazados, y no, estuvo bien bonito el culto, y fume. ¡Paz! Que no, que los que fuman, tampoco se vale fumar. Y yo pasé, mi esposa no pasó, a mí me quitó el Señor el vicio, y mi esposa fumaba a escondidas mías. Todavía llegamos aquí a Covadonga y mi esposa todavía fumaba. Me iba yo y como chacual a fumar. Hasta que ella le dijo al Señor que le quitara eso y el Señor se lo quitó. Porque aunque le masque el chicle, huele. Digo, hueles a puro cigarro, no te pases. No, si no es fumar, ¿cómo no? Le digo. Ya arrepiéntete, deja ese pecado. Y sí, el Señor la liberó. Sí. Entonces, en 3 meses de estar reuniéndome en la iglesia, el único que pasaba era el hermano José al altar. Y los mentirosos, híjole, ya me hablaron. Pásate, José, eres bien mentiroso. Yo me aventaba unas mentiras que hasta yo me las creía. Porque mi papá me enseñó, cuando diga una mentira, dígala bien. Así me enseñó. Ay, Dios del cielo. Y los groseros, uy, Dios del cielo, pues pásale también otra vez. Sí. Pero después de 3 meses de pedir perdón, Señor, yo te fallo, soy muy grosero, quítame. El Señor me iba cambiando. ¿Sí? Hoy predican de lo que sea, digo, gloria al Señor, ¿sí? Pero ¿sabe qué hago? Por humildad paso al altar y digo, Señor, ten misericordia de nosotros, porque realmente perfecto solamente eres tú. ¿Qué vamos a hacer con la fe? Que crezca la fe. Ya se nos fue dada la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hablarla. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Comprenderla. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Obedecerla. Qué bueno, eso está muy bueno. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Vivirla. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Compartirla. San Juan 5:39. San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya se nos dio la palabra. ¿Qué nos dice Jesús que hagamos con ella? Escudriñemos. Hermano, ¿se imaginan tener Biblia y no leerla?
tener Biblia y no leerla. Se nos ha dado la palabra. ¿Qué vamos a hacer con ella? Escudriñarla. Y escudriñarla es leerla y entenderla. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice la segunda carta a Timoteo 3:16? Toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? A fin de que el hombre de Dios sea como. Exacto, perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Exacto, y lumbrera mi camino. ¿Sí? Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. Exacto, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Con qué van a sanar los enfermos? Con la palabra. ¿Con qué se van a salvar las almas? Con la palabra. ¿Cómo se van a salvar si no hay quien predique? Por eso, Marcos 16:15, id y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ya se nos dio la palabra de Dios, escudriñémosla. Se nos dio la oración, ¿qué vamos a hacer con la oración? Pues yo quién sabe, porque yo ni oro. Filipenses 4:6 y 7. Ya se nos dio la oración. ¿Qué vamos a hacer con la oración? Dice aquí la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se nos ha dado la oración. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a platicar con Dios. La oración es platicar con Dios. Ya se nos dio el ayuno. ¿Qué vamos a hacer con el ayuno? Hechos 13, versos 2 y 3. Hechos capítulo 13, su verso 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno se nos fue dado para que lo practiquemos. ¿Sí? El ayuno no se nos fue dado para bajar de peso. El ayuno se nos fue dado
para practicarlo, y yo creo que con esto vamos a concluir el mensaje de hoy. Vaya a Isaías 58 y vamos a ver para qué se nos fue dado el ayuno. Isaías 58, verso 6. ¿Sí? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es lo que se tiene que hacer cuando se ayuna. Con el ayuno tenemos que desatar las ligaduras de impiedad. Con el ayuno tenemos que, ¿verdad?, soltar las cargas de opresión. Con el ayuno tenemos que dejar libre a los quebrantados y con el ayuno tenemos que romper todo yugo. Las personas que ayunan tienen que compartir el alimento con la gente hambrienta. Tienen que albergar en casa a los errantes. Que cuando vean al desnudo lo cubran y no se escondan de su hermano. No que vea al hermano y ahí viene el hermano, me voy por la otra calle. No se esconda de su hermano. No se esconda de su hermano. Vea, si hacemos el ayuno así correctamente, verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ya nomás. Adelante va el Señor, atrás de nosotros viene el Señor. Amén, amén. Verso 9, mira, cuando ayunas bien, correctamente, entonces invocarás y te oirá Jehová. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo tengo una promesa que Dios me hizo. A mí el Señor, ¿verdad? Un día fui a un hospital porque ya el Señor, ¿verdad?, me dijo que el hermano ya se iba a ir con él. El Señor me dijo, no lo voy a sanar, me lo voy a llevar. ¿Sí? Y le dije a la familia, ¿saben qué? El Señor no va a sanar a su familiar, a su papá, se lo va a llevar. ¿Sí? Y entonces pues dijeron, pero hermano, digo, no, yo ya oré bastante tiempo por la sanidad de su papá, ya hice hasta muchos ayunos por él, y el Señor me dijo, ya no me pidas que lo sane, lo voy a llevar conmigo. Y como les decía hace rato, lo que dice el Señor es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y bueno, fui y lo ungí y todo. ¿Sí? Y no se murió el primer día, no se murió el segundo día, no se murió el tercer día, no se murió el cuarto día, no se murió el quinto día, no se murió el sexto día, no se murió el séptimo día. Pasaron 10 días y seguía vivo el hermano. Y entonces me fueron a ver las familias. Ahí estaban allá afuera de mi casa. Hermano, usted dijo que se iba a morir y no se muere. Digo, ajá, y luego, ¿y qué?
Los tiempos son de Dios. No, hermano, pero es que si usted dijo que se iba a morir es porque ya se muriera. Bueno, me puse a orar. Dije al Señor, Señor, tú me dijiste que te lo ibas a llevar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya me están hasta reclamando, le dije. Ya me están hasta reclamando de que no se muere. Y me dijo el Señor así, me dijo, yo estoy trabajando. Así me dijo. Yo estoy trabajando. ¿Sí? Y mis tiempos son perfectos. ¿Sí? Estoy trabajando, me dijo. Fui a ver a la familia y el Señor dice que Él está trabajando. ¿Con quién? Con ustedes. A ver, hermana, usted, ahora que ya no esté su esposo, ¿qué va a hacer? Voy a buscar de Dios. No más ni vienen. A los hijos. Y tú, hermana, ¿qué vas a hacer cuando ya no esté tu papá? Ya le dije al Señor, ya llévatelo, que ya no sufra. Y le prometí a Dios, a mi papá, que voy a buscar de él. Ni vienen a la iglesia. Y lo que le estoy diciendo ya tiene años que el Señor hizo eso. ¿Sí? Y le digo, el Señor dice que está trabajando con ustedes, que ustedes son los que se tienen que alinear. ¿Sí? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué es lo que no están haciendo bien? Estoy casi seguro que se muere el papá y ustedes ni a la iglesia van a ir. No, dice, sí vamos a ir. Pues no vinieron. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. ¿Sí? Y entonces pues ya les dije, espérense, o sea, alíñense bien y ya cuando estén bien, pues el Señor va a hacer la obra. Y sí, posteriormente el Señor se llevó al hermano. ¿Sí? La familia dejó de venir. ¿Sí? Dejó de venir. Pero como esa familia es del Señor, porque cuando yo llegué a esa casa, ese hermano que ungillo, que se tenía que ir con Dios, cuando yo llegué a esa casa, fui a predicarle exactamente al hermano. No era cristiano. Tenía la mesa llena de cervezas, de caguamas y harto cigarrillo ahí. Y tenía un puñal en la mano y lo clavaba en su mesa atrás. Lo volvía a despegar y atrás. Entonces llegué yo, toqué. Le dije, ¿se puede? Dios les bendiga. Y me dijo, pasé, me dice, pásate. Dice, ¿qué quieres? Le digo, vine a predicarte la palabra de Dios. Dice, pues si quieres, pásate y siéntate ahí. Y él con su puñal en la mano y yo con la espada del Espíritu. Con la palabra de Dios. Desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana le prediqué. ¿Sí? Hasta que dijo, ¡ya me desesperé! Y ya me voy. Y agarró su puñal, se lo metió entre el pantalón y se salió y dice, ya me voy. Dije, bueno, pues ya se fue, pues ya me voy yo también. Salí de esa casa, salí y el Señor me dijo, esta familia es mía. Dije, sí, esta familia es mía. Se van a convertir, sigue viniendo. Y el más malo que era el papá, fue el que se convirtió. Y era el que jalaba a la esposa, era el que jalaba a los hijos. Y por eso cuando se muere el jefe, ¿qué pasa?
venir a la iglesia. Porque cuando se muera el que te jale, ¿qué vas a hacer? Pues es que mi mamá me llevaba, pues ya se murió. Ah, y luego, pues ya no voy. ¿Sí? Entonces, voy a concluir ya porque ya me estoy pasando. Que de por sí siempre me paso. Ya ni es de extrañarse. Es un pecado que no puedo corregir. Digo, los voy a sacar temprano, Señor. Sí, tú temprano. Y antes de que muriera el hermano, pues yo estuve orando a Dios, estuve orando al Señor, y me dijo algo el Señor, me dijo esto: hijo, yo siempre escucho tus oraciones. Así. ¿Y sabes por qué no te he dado muchas cosas que me has pedido? No porque no te escuche. ¿Sabes por qué no te las he dado? Porque ellos no se quieren corregir. Pero ve y dile a mi pueblo, corríjanse, obedezcan al Señor. Dice, y todo lo que tú pidas para ellos, yo lo voy a hacer. Pero yo siempre te he escuchado. Entonces, yo hoy vengo con el corazón en la mano a decirte, ordena tu vida. Ordénate. ¿Necesitas algo? El Señor lo va a hacer. ¿Sí? Porque a mí me dijo el Señor, yo siempre escucho todas tus oraciones. Pero no las respondo porque ellos no se quieren ordenar. Diles que se ordenen y lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Así que Él me oye. Pregunto, ¿a ti? ¿A ti no te oye? A ti también te oye. ¿Sí? Solamente hay que corregirnos. Y el Señor nos dará lo que le estamos pidiendo. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Padre, en esta hora, muchas gracias. Recibe toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Señor, ya nos diste la salvación. A nosotros nos toca cuidarla. Ya nos diste la fe, a nosotros nos toca hacer que crezca. Ya me diste tu palabra, nos toca leerla y escudriñarla. Ya me diste, Señor, la oración, Señor, a mí me toca platicar contigo. Ya nos diste el ayuno, a nosotros nos toca practicarlo, Señor. Por eso, en esta hora, Padre, tú eres el que nos has dado todo. Como dice Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, qué? Todas las cosas. ¿Sí? Con Cristo nos dará el Señor, ¿qué? Todas las cosas. Por eso, Padre, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, vamos a pedirle al hermano Porfirio que la recoja, por favor.